No confunda malas decisiones con destino, con pruebas o castigo divino. Hola, ¿qué tal? Espero que esta reflexión les sea de bendición. Una de las preguntas que más aguijonea nuestro corazón es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento y la muerte, incluso la de su propio Hijo amantísimo? Ante una terrible enfermedad, una pena ocasionada por la muerte de un ser querido u otra circunstancia difícil, algunos se preguntan: ¿por qué, Dios mío? U otras preguntas por el estilo. Bueno, conocer las causas que le hacen a uno desdichado ya sería una especie de tranquilidad. Empecemos por aclarar que Dios no nos creó para que fuésemos presa del dolor, la amargura, la injusticia, la opresión, la esclavitud, la enfermedad y la muerte. No, Dios nos creó para que viviéramos eternamente en un mundo feliz, donde imperaran la armonía, la paz, la santidad, la justicia, la salud y la vida. La Biblia dice en Eclesiastés 7:29, Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Solo podremos entender el problema del sufrimiento yendo a la Biblia. En ella encontramos 4 fuentes de aflicciones. La primera es la desobediencia del hombre a la voluntad de Dios, es decir, el pecado. Es injusto achacarle a Dios males que provienen de decisiones o indecisiones humanas o del mal uso de la libertad, males que provienen de la maldad del hombre mismo. Dios no es el que descuida nuestra salud, provoca guerras o accidentes o genera la violencia. Dios no comete las injusticias de que nos quejamos muchas veces. Israel desobedeció y Dios dijo, esto está en el Salmo 81, del verso 10 al 16, dice: Yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto. Dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. Pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. Por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Estoy leyendo una versión moderna. ¿Cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que ahora me odian se rendirían ante mí y yo los castigaría para siempre. En cambio, a mi pueblo le daría el mejor trigo y de los panales que están en la roca sacaría miel y lo dejaría satisfecho. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:21 que la causa principal de las injusticias y desgracias de la humanidad es que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a toda suerte de idolatría. El sufrimiento, entonces, muchas veces se produce como resultado de nuestras propias acciones equivocadas. Hay aflicciones que nos imponemos a nosotros mismos. Si me arrojara del techo de mi casa, rompiéndome la pierna, y eso es lo menos que podría sucederme, estaría sufriendo por haber quebrantado la ley de la gravedad. De la misma manera, los individuos sufren cuando quebrantan las leyes morales de Dios, fumando, consumiendo licor, llevando una vida desordenada. El salmista, refiriéndose a cómo el pueblo de Dios llegó a merecer el castigo, dijo en Salmos 78, 32 y 33 que Dios les soportó su arrogancia, pero a pesar de eso, ellos seguían pecando y no creían en el gran poder de Dios. Entonces Dios hizo que su vida acabara como un suspiro y con mucho sufrimiento. Muchos quebrantan las leyes de Dios y después creen que se han librado de las consecuencias,
Entonces, cuando reciben la paga de esos pecados, de esas imprudencias, miran al cielo, sorprendidos, y preguntan: Señor, ¿por qué tenía que ocurrirme esto a mí? La verdad es que están sufriendo las consecuencias naturales de un proceder peligroso que estaba garantizando que les causaría dolor. El niño que tropieza con una piedra y se lastima suele echar la culpa a la piedra, la recrimina, siendo que todo sucedió por su descuido. Los mayores también encontramos piedras en el camino de la vida y los inmaduros hacen como el niño, vociferan contra aquello que los hirió en vez de preguntarse en dónde estuvo su error. Créame, los viciosos siembran sus semillas silvestres y no es necesario decir lo que segarán. Los borrachos están cosechando en sus propias vidas los primeros frutos de su triste siembra de transgresión, mala salud, tristeza y miseria. Lo más grave de todo es que esta terrible cosecha afecta no solo al que siembra, sino a cuantos lo rodean. Sí, cada vez que quebrantamos las leyes de Dios, hay otros que también estarán expuestos al dolor. Cosa terrible, injusta, es que cuando esos niños inocentes, esa noble esposa, esa buena madre, ese honrado padre o ese fiel amigo, tienen que sufrir por causa del hombre perverso. La familia del jugador no arrastran parte de su desgracia. Los hijos del adúltero no llevan ese complejo por toda su vida. En el hogar del borracho no sufren todos. La madre del presidiario no tiene que afrontar por él la vergüenza. Continuamos este tema en el próximo fragmento.